Listo, pues vamos a empezar con va a hablarles sobre la práctica sobre presión sanguínea. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues la presión sanguínea se define como la fuerza ejercida por la sangre al circular por los vasos sanguíneos. Esta presión disminuye a medida que la sangre se mueve a través de las arterias, las arteriolas, los vasos capilares y las venas. Podemos dividir la presión sanguínea en dos. Bueno, podemos dividir la presión en dos, que es la presión venosa y la presión arterial. La primera, que es la presión venosa, es la que es la presión que ejerce la sangre contenida en los vasos venosos y esta generalmente es más baja que la presión arterial. Por otro lado, la presión arterial es producida por la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales y esta es la que comúnmente conocemos como presión sanguínea, la que es medida. Al registrar la presión sanguínea debemos contemplar dos mediciones. Una es la medición de la presión sistólica y otra la presión diastólica. La primera indica la fuerza que se ejercen en las paredes de las arterias en los latidos del corazón, cuando se producen los latidos del corazón, y la segunda, que es la presión diastólica, es la que se registra cuando el corazón descansa entre latidos. Los valores de presión sanguínea varían de acuerdo de la edad del paciente, pero normalmente en un adulto sano se deben tener valores no mayores a 120 y para la presión sistólica y tampoco deben de ser mayores a 80 para la presión diastólica. Siguiente, por favor. Ok, para realizar el llenado de las tablas utilizamos dos ficheros de Biopac, que es el John L16 y Wendy L16. Principalmente se iba a ocupar el Gail L16, pero dentro de nuestros archivos de Biopac no encontramos ninguno. Bueno, no encontramos este archivo de Gail L16, así que utilizamos estos dos. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre esos archivos. Estos archivos, pues como ya los mencionó, es John L16 y Wendy L16. En ambos ficheros se realizaron 3 maniobras, que son sentado, acostado y después del ejercicio. Como pueden ver en la imagen, pues se tienen 3 señales. La primera es la señal, la que está hasta arriba, es la señal de la presión. La que está en medio es la señal que se produjo por los sonidos detectados en el estetoscopio y la tercera es la señal de ECG. Estos ficheros y cada señal está dividida en 7 segmentos. Perdón. Los primeros 4 segmentos, ambas señales tienen las mismas características, ambos ficheros, perdón, tienen las mismas características, la misma cantidad de segmentos, maniobras, todo es exactamente igual, solo que uno fue para hombre y otro fue para mujer. Entonces, pues las señales están divididas en 7 segmentos. Los primeros 4 segmentos corresponden a la primera maniobra, que es cuando el sujeto está sentado. El segmento 1 y 2 corresponden a la presión tomada en el brazo izquierdo, mientras que el segmento 3 y 4 corresponden al brazo derecho. Los siguientes 2 segmentos, que serían el segmento 5 y 6, corresponden a la segunda maniobra, que en este caso es cuando el sujeto está acostado. En esta maniobra, ambos fueron tomados en el brazo derecho. El último segmento, que es el segmento 7, corresponde a la tercera maniobra, y que es la de después del ejercicio, y esta fue tomada en el brazo derecho también. Bueno, pues se realizaron las mediciones correspondientes a ambos ficheros, referentes a la presión sistólica y diastólica, que más adelante les explicará mi compañero, y con la ayuda del software de Biopac, bueno, se realizaron esas mediciones y como parte complementaria se realizó la estimación de la frecuencia cardíaca. Esto se hizo con ayuda de la función BPM y con la señal de ECG. Y fue realizado para 2 ciclos. Por último, para el cálculo de la velocidad de pulso de presión, se tomó la información del fichero John L16,
y para tener la información necesaria para los cálculos fue necesario que se tomaran las medidas de las distancias a un integrante del equipo. Ok, como pudieron apreciar en las tablas que pusimos en la práctica, la mayoría de los datos están entre lo que es normal, que serían los más de 90 para la presión sistólica y bueno, varían entre 115 y 125, ya que lo normal es los 120, pero si es mayor de 90 se puede considerar, ya se considera, pero aún no se considera hipotenso, que es lo que comúnmente se denomina a las personas que tienen la presión demasiado baja, que es a menos de 90 milímetros de mercurio. Igual, como les expliqué, casi todas tienen entre 115 y 125, a excepción de la presión sanguínea después de ejercicio. Esto ocurre ya que, como se hizo una actividad física, el flujo de sangre es mayor, lo que ocasiona que haya una mayor presión sanguínea para poder oxigenar correctamente el cuerpo. Estos datos son del fichero John L16 y en comparación con el fichero Wendy 16, que es de una mujer, como ya lo explicó mi compañera, se nota una pequeña diferencia entre las presiones. Se puede observar las presiones de la mujer eran más bajas que las del hombre. Y esto ocurre en en todas nuestras mediciones. Al igual que el marcador de la presión y el sonido de la primera aparición difieren un poco, ya que como el estetoscopio a veces empieza a detectar un poco antes, la presión es antes. Se escucha, bueno, el sensor, el micrófono que escucha este primer sonido lo detecta antes en una presión mucho más alta que nuestro marcador de la presión que viene en nuestro fichero. En todos los casos, igual en el sonido de desaparición, en la diastólica, los sonidos desaparecen un poco después, en la mayoría de los casos, y solo en algunos es un poco antes, pero esto ya va dependiendo del micrófono. Bueno, aquí se estimó la frecuencia cardíaca por medio de Biopac en latidos por minuto en los ciclos que venían y se sacó un promedio. En todo, como siempre, después del ejercicio es mucho mayor que en todas las otras maniobras, que es sentado o acostado. Ok, aquí se calculó la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, la presión media y la presión del pulso. La MAP que se calculó de la presión diastólica más un tercio de la presión sistólica menos la presión diastólica. Y la presión del pulso sería solo la presión sistólica, menos la presión diastólica. Ok, aquí se calcularon los retardos que hubo, o sea, la velocidad del pulso cuando se tiene el brazo relajado, que sería la primera columna, y después de que hubo un ejercicio y se está descansando. Donde se nota que, bueno, es muy notorio que la amplitud es mucho mayor después del ejercicio que cuando tienen el brazo relajado, igual que la velocidad. Bueno, estos son los datos que tomamos para obtener lo que es la velocidad del pulso de presión. Como bien la gráfica, del hombro al esternón son 18 centímetros,
Y entre el hombro y la marca del brazalete son 48 centímetros, y lo que nos da un total de 66 centímetros para poder calcular estos datos de la velocidad de centímetro sobre segundo. Y bueno, ya para concluir, analizando las diferentes actividades y maniobras, podemos percibir los cambios que sufre la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. También se logró comprender pues la gran utilidad que representa medir la presión sistólica y la presión diastólica, porque a partir de estas es posible detectar cambios en la presión con mayor facilidad y pues sirve es de gran utilidad en el diagnóstico para enfermedades cardiovasculares. También se observó que si la frecuencia cardíaca aumentaba, pues la presión sistólica y la diastólica también iban a aumentar. Se vio que es necesario que medir la presión en ambos brazos, puesto que si están desfasadas, si no concuerdan mucho, pues puede haber una presencia de alguna enfermedad vascular, y también se vio que la presión sistólica siempre va a ser mayor que la diastólica. ¿Eso es todo? Y eso sería todo. Sí. ¿Preguntas? ¿Pueden prender sus cámaras, los del equipo, para las preguntas? Sí, solo que si veo que empieza como que a cortarse, voy a tener que apagarla porque mi internet como que estaba fallando. Sí, no hay problema. ¿Nadie tiene preguntas? Sí, adelante, Cecilia. Bueno, yo tenía una duda de la tabla 8.1 y la 8.3. Es que se supone que los valores que muestran en la tabla 8.3 son los promedios de esa tabla, ¿no? De la 8.1. Pero por ejemplo, los valores para sentado del brazo derecho son diferentes, me parece. Sí, varían. Estaba viendo que entre el brazo derecho y el brazo izquierdo va a haber una pequeña variación. Y y vi que, tiene que haber como cierto rango para saber si está bien o está mal. Creo que si difieren por más de 15 milímetros de mercurio, ya pues ya hay algo mal ahí, ¿no? Y también vi que esto es más que nada por la cantidad de masa muscular en cada brazo. Vi que pues normalmente en el brazo derecho se tiene más masa muscular, pero yo creo que eso es más por si eres diestro o zurdo. Bueno, perdón, creo que no me expliqué bien. Más bien mi pregunta era, o sea que para el mismo brazo, entre una tabla y otra, o sea, el promedio cambiaba. Entonces era mi duda de por qué pasaba esto. Por ejemplo, ahí tienen que es 132, o bueno, ajá, no, es que, ajá, Es que ahí enviaron un tienen, corregido, ¿no? Tal vez ese es el detalle. en uno viene, ok, es que ya lo encontré. En la tabla 8.1, en la parte de sentado 2, brazo derecho, el promedio para la aparición del sonido
la tienen, por ejemplo, como 134.74. Y luego en la tabla viene como, en la tabla 8.3, en sentado sistólica, viene 137.74. Y por ejemplo, en la que sigue, que sería la medición de acostado para brazo izquierdo y derecho, el promedio lo tienen como 123.37 y luego en la tabla 8.3 lo tienen como 129.97. Creo que ese fue más un error de dedo, pero sí. O sea, sí deberían coincidir. Creo que ahí sí nos equivocamos. Entre las diferencias de brazo izquierdo y brazo derecho, solo sería la masa muscular la que haría que hubiera mediciones diferentes. ¿Qué otra cosa creen que afecte? Doctora, Solo perdón, yo quería preguntar precisamente algo como eso, de si el hecho de que el brazo izquierdo esté más cerca del corazón que el brazo derecho afectaría de alguna manera eso mismo. ¿en qué Como brazo lo dijo ven? mi compañera, como lo dijo mi compañera, sí, la masa muscular es uno de lo que más afecta. Como se ve, el brazo derecho es el que tiene una presión mayor, ya que, o sea, se puede decir que aquí nuestro sujeto era diestro, porque dentro de de la presión es mucho mayor, porque como siempre, el brazo dominante tiene mucha más masa muscular que el brazo que no lo usamos tanto. Y también tiene un poco que ver la distancia al corazón, pero esa no te afecta tanto como es la masa muscular. En cuanto a distancia, ¿esperarían que hubiera una presión más alta o más baja en el brazo cercano al corazón? O sea, si lo que están haciendo es midiendo la presión o en el brazo izquierdo o en el brazo derecho y digamos que quien genera parte importante de quien genera esa presión, pues es la fuerza con la que inyecta la sangre al corazón, ¿no? Tendría que ser un poco mayor la que está cerca del corazón, pero afecta más como en la distancia. Bueno, digo en la velocidad, perdón, de la propagación, porque está un poco más cerca y pues recorre más rápido esa distancia, pero como no hay como sabemos que está un poco a la izquierda, pero no es mucha la diferencia, pues no afecta tanto la distancia de la mano. Bueno, la posición ya sea la mano derecha o el brazo izquierdo. Ustedes tienen sentado, acostado y después del ejercicio. Y dijeron que las mujeres eran más hipotensas. ¿Por qué? ¿Investigaron por qué? Creo que también tendría que ver con la masa, ¿no? Y también las dimensiones de cada persona. Sí, bueno, según lo que yo leí también, pues sí es respecto a la masa y también por la circunferencia de los brazos. Porque por la circunferencia de los brazos. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, era algo sobre, no, la verdad no lo recuerdo muy bien, pero sí involucraba la circunferencia de los brazos, ya que los hombres suelen tener brazos más grandes
y esto de alguna u otra manera se veía afectado, por así decirlo, a la hora de colocar el brazalete, podría hacer que variara un poco la medición. Bueno, no midieron frecuencias cardíacas en mujeres, pero ¿ustedes qué piensan? ¿La frecuencia cardíaca va a ser más alta o más baja así en todas sus maniobras? Pues como la presión es más baja, debería ser también más baja los latidos por minuto. Debería haber menos latidos por minuto que... ¿Que en los hombres? Sí, que en los hombres. Bueno, no es solo la masa muscular, ¿ok? En general, el control cardiovascular es diferente en hombres y mujeres. No es solo quien lo determina, no solo es la masa muscular. De forma importante es el control cardiovascular, todos los reflejos que controlan señales como el latido cardíaco y la presión arterial funcionan de diferente forma en hombres y mujeres. Cuando cambian, por ejemplo, a hacer ejercicio, toman la medición después de hacer ejercicio y ven un aumento, pero también ven un aumento en frecuencia cardíaca, ¿no? Y uno de los sistemas reguladores de presión, que lo platiqué en clase, es el varorreflejo, ¿ok? Entonces, lo que hace el varorreflejo es, si ve aumentos de presión, la va a tratar de disminuir. ¿Cómo? Disminuyendo la frecuencia cardíaca. Pero entonces el varorreflejo no opera en el ejercicio. Eso lo investigaron o sea, la pregunta va encaminada a qué explica, qué fisiológicamente explica que haya cambios en presión y aumentos de frecuencia cardíaca. Y dentro de esos fenómenos fisiológicos, ¿qué pasa con el varorreflejo? Si no saben qué pasa con el varorreflejo, entonces platíquenos qué investigaron sobre por qué aumenta la presión. O sea, solo nos dijeron que necesitaba mayor oxigenación, pero eso es demasiado simple, ¿no? No es tan simple como eso. ¿Nos pueden decir más detalles sobre por qué aumenta la presión después del ejercicio y por qué también aumenta la frecuencia cardíaca? Lo del varorreflejo sí no lo investigamos, pero por lo que había leído y recuerdo, era que al hacer ejercicio, como usted dijo, el cuerpo lo quiere compensar bajando la frecuencia cardíaca, pero al momento de realizar el ejercicio, como se necesita mayor oxigenación y también se dilataban un poco las venas y arterias. Recuerdo que el varorreflejo era lo que hacía era que quería compensar de alguna forma esto, pero no recuerdo muy bien el cómo. Y bueno, la presión, como después del ejercicio es porque necesita mayor cantidad de energía los músculos para poder realizar la actividad, y esto requiere una mayor oxigenación y bueno, requiere que haya mayor trabajo, y esto es mayor trabajo del corazón, y esto ocasiona que los latidos por minuto aumenten, y como hay más latidos, el bombeo de sangre es mucho más rápido y esto ocasiona que la presión vaya aumentando. O sea, lo mismo de que el corazón está trabajando mucho más rápido, va ocasionando que, como llega a un límite las venas y arterias que se pueden dilatar, la fuerza con la que está bombeando la sangre va aumentando la presión, porque como sabemos, la presión, otra forma de calcularla, es la fuerza ejercida en el área
de contacto. Y esto es lo que ocasiona, o sea, como hay mucho mayor flujo y este flujo hace que haya más fuerza en el choque de las paredes de las venas, aumenta la presión. Pero entonces, cuando aumenta la presión, ¿hay vasodilatación o hay vasoconstricción en las arterias? Se supone que hay una vasodilatación, pero como tienen un límite, no, la fuerza es mucho mayor. Tiene que haber una vasodilatación para que se compense, como que haya un compensamiento entre la fuerza con la que bombea el corazón y el área en la que se está desplazando. La regulación de la presión es un tema grande, porque hay, ¿qué nos pueden decir sobre la regulación de la presión? Hablaron un poco en el reporte, pero no lo dijeron en su presentación. Entonces, ¿nos pueden hablar de eso? Mariana o Fabiola. Sí, bueno, pues la regulación de la presión se lleva a cabo por distintos mecanismos, por así decirlo. El que yo más recuerdo es que el riñón también está involucrado en esto, debido a que al tener una presión alta, el riñón lo que hace es producir una hormona llamada aldosterona, me parece, y sí, es aldosterona, y esta junto con otras dos hormonas generan un sistema. No sé si me permita checar, hice un apunte sobre eso. Es la aldosterona, la renina y la angiotensina. Estas forman un sistema regulador de presión arterial y pues también sobre la función cardiovascular. Este sistema lo que hace es, la forma como regula la presión arterial es equilibrando los niveles de líquido y de electrolitos que se encuentran. Regula la amortiguación del sodio y de agua en el riñón y de esta manera tiene un impacto en la presión arterial sistémica. Este sistema se activa cuando hay una caída en la presión arterial, bueno, en caso de que la presión arterial disminuya, pues este sistema también se va a encargar de aumentarla, haciendo que el sistema se activa cuando hay una caída en la presión arterial. Esto pues quiere decir un volumen reducido en la sangre y haciendo que la reabsorción de agua y de electrolito aumente en el riñón. Esto pues va a hacer que se compense la caída del volumen de agua de la caída de volumen de sangre, perdón, y que la presión arterial sea mayor. Ok. Básicamente la regulación de presión se divide en corto plazo, ¿no? Los centros reguladores rápidos, uno de ellos es el varorreflejo, y después a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Y después el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el que sigue después a corto tiempo, ¿no? A mediano plazo. Y después ya entra a largo plazo toda la parte relacionada con control de volumen de líquidos y la participación del riñón. Ok. De sus valores del marcador y del sonido, Mariana, no recuerdo si en la práctica, como no hicieron la práctica, ¿saben cómo se obtuvo ese valor de marcador? Quiero suponer que ese valor del marcador lo obtuvieron los mismos, pues los que lo adquirieron cada vez que lo escuchaban, ¿no? O sea, no tanto como que hayan visto en la señal que ahí empezó, sino más bien en el momento en el que ellos lo escucharon. Entonces yo pienso que por eso tiene cierto retardo y por eso se ve que tiene menor presión, bueno, por así decirlo, porque cuando empezaba la señal, veíamos que tenía un poco más de presión.
¿A cuál valor le harían caso? ¿Al del marcador o al del sonido? Al del sonido de aparición, ¿no? Porque están ubicando la aparición del sonido en la señal de presión, ¿no? ¿Ok? Todos los demás no hicieron la práctica, pero es importante que la lean la práctica, lean el reporte, vean las señales y entiendan qué se hizo, cómo se hicieron las mediciones. No hicieron la práctica y seguramente muchos han pasado las prácticas así como en blanco, pero la recomendación y el objetivo de que presenten es que hayan leído la práctica, que vean cómo se hicieron las mediciones y que lo entiendan, ¿ok? ¿Alguien tiene más preguntas? ¿No? Ok. Es algo similar, por ejemplo, lo que pasa de acostado, bueno, solo tienen de sentado acostado y no se ve mucha la diferencia. Porque en acostado solo tienen izquierdo y derecho juntos. Doctora, Ok. a mí no me quedó muy claro qué era el marcador. O sea, pensé que lo había entendido y pues no, ahorita me di cuenta de que no. O sea, pues sí, ¿qué era lo de la tabla anterior? ¿Cómo se obtienen los El datos? marcador, mira, es que viene ya en la señal. Te muestra en qué valor está la presión que midieron, o sea, es de Biopac. El Lo punto que, que te dice esta es la señal. lo que hicieron para hacer la práctica tenían que tomar la presión con el baumanómetro, con el brazalete y tenían ahí el manómetro. Entonces tomaban la presión como se hace de forma auscultatoria. Tenían el estetoscopio y ustedes tenían colocado el estetoscopio, pero el estetoscopio también estaba adquiriendo los sonidos. Entonces, ustedes iban a tomar la presión. En el momento que empezaban a escuchar el latido, eso era presión sistólica y ponían el primer marcador. Cuando dejaban de escuchar el latido, eso era presión diastólica y eso era el segundo marcador. Esos valores son los que sus compañeros ubicaron en la señal de presión, que es la señal roja, para obtener los valores. Y los del primer sonido es donde ubicaron que empieza a haber perturbaciones en la señal de sonidos cardíacos con el estetoscopio y ahí se ubicaron el punto de la presión. Por eso los valores que se tienen como marcador es la percepción de la persona, los valores que tomaría una persona al medir la presión. Y entonces la idea es que comparen pues qué grado de error podría haber en comparación con un método, por ejemplo, automático. Uh-huh. Ah, ya, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo ahorita les voy a preguntar mucho a todos. Nos acaban de mandar un correo que tenemos que entregar calificaciones el 9 de diciembre antes de las 11 de la noche. Entonces, yo les había dicho que la revisión del proyecto era 9 y 10, no, porque yo tengo que entregar calificaciones el 9. Entonces, pues básicamente me lo entregan entre el 8 y el 9. Yo creo que ya no tienen clases esa semana o todavía, supongo que ya todos los cursos más o menos saben cómo es la planeación de los siguientes días, yo creo. Entonces, yo esperaría que en esa semana ya son solo exámenes, no sé, a menos que ustedes me digan, no, sí tenemos clases. Bueno, que calla otorga. Doctora,
Bueno, creo que hasta ahorita solo nos han avisado de un examen que sería el 8. ¿A qué hora? 8 Me parece que sería de 1 a 3, en el horario de que tenemos esa clase. Bueno, sí yo podría revisarles el 9, pero desde la mañana. O sea, no en la tarde. O sea, piensen que, digo, yo espero ya para el 9 ya tener sus calificaciones casi listas y nada más falta el proyecto y reviso rápido bueno, en realidad su reporte me lo mandan el reporte grande el 7. Entonces ya lo debe haber revisado. Y quedamos que su proyecto, necesito abrir la del proyecto, pero bueno, déjenme revisar bien lo que yo les puse en el proyecto. Pero entonces, si les reviso el 9, esperando que ya es solo la revisión final y ya tienen todo, pues sí ya puedo sacar la suma en ese momento de sus calificaciones. Pero seguramente será el 9 en la mañana que les empiece a revisar, ¿ok? Todos tienen que estar en las revisiones, entonces, si hay gente que no puede estar en la mañana, de una vez dígame para que los empiece a agendar en la tarde. Sus clases empiezan a la 1. Entonces, si no tienen clase a la 1, pues yo entonces los empezaría a los que tienen servicio o algo así y que no puedan pedir permiso, pues los empezaría a agendar para hacer la revisión a esa hora. Procuren estar en las revisiones, es su proyecto final, ¿ok? Entonces, si me dicen, no puedo estar, ¿me puede revisar otro día? No, porque tengo que entregar calificaciones, ¿ok? Tengo que entregar calificaciones ese día. Entonces, para que les voy a actualizar lo de las fechas de la entrega del proyecto. Entonces, para que estén al pendiente y lo revisen. Y bueno, vamos viendo si tienen alguna entrega o algún examen, porque no será probablemente en mi horario, pues lo modificamos. Recuerden que les dije que hoy les iba a preguntar por equipos y entonces les voy a hacer su evaluación de la práctica de presión, de pulso y creo que también de la de EOG, o no les dije de la de EOG. ¿No? ¿No? Sí, era sobre EOG y presión. Bueno, y la de pulso que hicieron el viernes, ¿ok? Entonces se van todos a su equipo y ahí yo paso a preguntarles. Y el próximo jueves, ¿qué hacemos? Examen, ¿verdad? Sí, ok. Va a ser un examen, espero, corto, o sea, 4 preguntas, entonces, pues pónganse a estudiar porque entre menos preguntas hay, si se les olvida algo o no leen bien la pregunta, pues la posibilidad de que tengan una calificación menor, pues incrementa. Ya califiqué sus exámenes, revisen sus calificaciones, si se me pasó alguna pregunta de calificar o si hice mal la suma, revísenlo y me dicen a la brevedad si hay algún error. Me faltan algunas tareas de calificar, pero en general yo creo que ya más o menos del proyecto en sus revisiones les he dicho qué calificación tienen, entonces ya pueden ir haciendo sus sumas. Ahorita ya tienen las 2 del examen y igual de las de los equipos, me faltan estos 2 últimos equipos que les dé su evaluación, pero los otros ya los tienen. Entonces, sí ya deben de saber más o menos cómo van en el curso, si lo van pasando o no lo van pasando. Ahora, de la forma de evaluación, estaba viendo que yo les dije al principio del curso que era 50%, bueno, ahí lo deben de, está en el material. Déjenme lo reviso rápido. Era 50%
exámenes, creo. Y bueno, el proyecto y las tareas, pero ajá, 50% exámenes. Los exámenes incluyen la evaluación oral. Hoy ya es martes, pero esta semana le toca a los que me faltan de evaluación oral, entonces les iré escribiendo y preguntando así de, ¿tienes tiempo a tal hora para tu examen oral? Ok, entonces los que faltan, pues ya deberían de saber que ya les toca. Y yo le había puesto proyecto 20% y prácticas, tareas, exposiciones 30%. Yo estaba pensando cambiárselos, proyecto 30 y prácticas, tareas 20%, pero si todos están de acuerdo, si alguien me dice no, pues lo dejamos como antes, ¿no? No hay problema. En el sentido de que pues el proyecto pues le han invertido más tiempo, o bueno, le invertirán más tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien en desacuerdo? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos así. El proyecto 30%, ¿hay alguien que quiera hablar? ¿César? Sí, le voy a decir que el proyecto 30% me parecía mejor a mí. El proyecto le dejamos 30 y las prácticas, tareas, exposiciones 20. Para su exposición, son exposiciones cortas, de preferencia, ya todos me dijeron que, bueno, solo 2 equipos escogieron, creo. Los demás se los asigné, pero necesito que me manden los links de donde van sacando información. Si es del Webster o del Broncino, no es necesario que me manden el Webster y el Broncino, solo me digan el capítulo de tal y cómo se llama y ya yo les digo, sí, está bien. Porque para orientarlos sobre la información que están buscando, ¿no? Por ejemplo, los que van a hablar de cáncer o detección de cáncer con bioimpedancia, pues no es válido que se basen en un solo artículo, ¿sí? Igual eje de forma inalámbrica, no sé de qué exactamente me van a hablar o nos van a hablar, entonces requiero ver la información que están buscando para decirles, sí, por ahí vas bien, o no, pues eso o no tiene nada que ver, o es muy básico, lo podemos intuir, o sí, en el sentido de orientarlos y que realmente, pues la información que nos compartan sea, pues que nos dé un valor importante. Y pues eso es todo. Entonces ya nos vemos en su equipo. Ahorita paso con cada equipo. Si hay alguna pregunta.